Gonzalo Manrique, economista senior del IPE, el Instituto Peruano de Economía, está con nosotros para hablar justamente del niño y de la inseguridad alimentaria. Gonzalo, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. ¿Podemos definir primero inseguridad alimentaria y luego ligarlo al fenómeno del niño? Sí, a ver. Inseguridad alimentaria se refiere a cuando una persona no cuenta con los recursos suficientes para adquirir los alimentos que necesita para subsistir. Entonces, lo que nosotros hemos estimado, no hemos estimado inseguridad alimentaria per se, pero sí hemos estimado cuántas personas han reducido su consumo debido a que no tienen ingresos suficientes. Entonces, esto lo hemos hecho a partir de la encuesta nacional de hogares, que es esta encuesta que realiza el INEI anualmente. Ya tenemos datos hasta el primer semestre del 2023 y encontramos que en este primer semestre 2 millones de personas redujeron su consumo justamente porque tenían menos ingresos, en comparación con años anteriores. Entiendo. Entonces, las familias tienen menos dinero para comprar el mismo alimento que compraban el mes anterior y el mes anterior. Exacto. Y se ha podido investigar, o se conoce, ¿qué reduce de esa canasta cada familia? ¿Dónde impacta más? Lo que hemos encontrado, por ejemplo, es que una de las cosas que más ha impactado es el consumo de proteínas. Proteínas. De las carnes rojas, que es uno de los alimentos más caros y que también ha subido bastante de precio. Entonces, si por ejemplo dividimos a la población urbana en 5 categorías según su nivel socioeconómico, A, B, C, D y E, en los niveles más bajos, C, D y E, el consumo de carne se ha reducido en 10% en los últimos 5 años. Entiendo. O sea, en el 2018 consumían alrededor de 7 kilos por persona en un año, ahora se consume 6. En el nivel B, que vendría a ser lo más cercano a la clase media, se ha pasado de 9.5 kilos al año a alrededor de 7.5 kilos al año, 2 kilos menos. ¿Ya? Y en el nivel, digamos, más alto, en el nivel A, sí el consumo se ha mantenido. Se ha sostenido. Se ha sostenido alrededor de 10 kilos de carne al año. Si yo necesito que en mi familia se consuma proteína y no puedo pagar la proteína más cara, voy a recurrir a otra proteína animal de mejor precio. No será carne de res, será carne de chancho, será carne de pollo. El traslado de esa demanda hacia esos otros recursos proteicos impulsa el precio hacia arriba de esas otras proteínas. No necesariamente lo impulsa, pero lo que hemos visto es que también estas otras proteínas, estas otras alternativas también han subido de precio. O sea, también, el pollo, por ejemplo, también ha subido bastante por los últimos años. Por supuesto. Entonces, lo que nosotros encontramos es que esta decisión de reducir el consumo se debe a 2 factores, ¿no? El primero es justamente la alta inflación que hemos enfrentado en los últimos años, a subir no solo el precio de las carnes, a subir el precio de los vegetales, de las frutas, de las harinas, por el pan, etcétera. Y también, digamos, está asociado con esta desaceleración económica que enfrentamos actualmente, con la economía estancada en la que estamos viviendo. Entonces, cuando la economía se estanca, los ingresos de las personas caen. Entonces, un hogar que tiene que balancear ingresos con gastos, tiene más gastos debido a la inflación, tiene menos ingresos debido a esta economía que estamos enfrentando. Entonces, una de las primeras alternativas o una de las alternativas más utilizadas es redujo mi consumo de alimentos y redujo el consumo de los alimentos tal vez los más caros. Entiendo. ¿Por qué hemos llegado a una situación de inseguridad alimentaria tan alta? En realidad, se ha debido a varios factores, ¿no? Todo este problema empezó con la pandemia. ¿Pandemia? Luego vino, digamos, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que redujo, digamos, Rusia y Ucrania son uno de los principales exportadores de trigo. El grano, ¿no? Exacto, que se utiliza, nosotros lo utilizamos para producir pan, importamos para producir pan. También producen bastante maíz, que nosotros importamos para producir pollo. Entonces, eso elevó los precios internos. Es verdad, lo recuerdo, sí. Generó esta crisis de los fertilizantes que afectó al sector agrícola. Y un Estado que fue incapaz de comprar fertilizante a tiempo. Eso se pasó. No se pudo comprar, nunca se concretaron esas compras. Así es. Exacto. Y hacia este 2023 fuimos golpeados por varios choques, digamos, tanto internos como externos, ¿no? Internos vinieron los conflictos sociales que generaron crisis especialmente en la Sierra Sur, generaron bloqueos de vías, varios productos no llegaron a donde tenían que llegar, y luego las fuertes lluvias en la costa norte, y las fuertes lluvias en la costa norte son siempre acompañadas de sequías en la Sierra Sur que han afectado bastante la producción agrícola en el país. Bueno, luego vino Yaku, ¿no? Exacto, sí. Y ahora tenemos una probabilidad de alrededor de 90% de un niño moderado fuerte, ¿no? De acuerdo. Gonzalo, ¿es posible establecer un mapa
y ubicar dónde están esos 2 millones de peruanos? ¿Están en el área rural? ¿Están en el área andina? ¿Están en la selva? ¿Están en el sur? ¿Dónde están? Ya, a ver, mira, te cuento. Estos 2 millones de peruanos representan aproximadamente 6 de cada 100 peruanos, el 6% de la población en el Perú. Donde hay mayor incidencia de este problema es en la Sierra Sur, donde se llega al 11%, y en la costa norte, donde se llega al 8%. Entonces, el 11% de peruanos en la Sierra Sur ha reducido su consumo de alimentos, lo mismo con el 8% de los peruanos en la costa norte. No, justamente porque han sido las regiones más afectadas justamente, ¿no?, por las lluvias y en el norte y por las sequías y los conflictos sociales en el sur. Exacto. Entonces está claramente ubicado ahí. Y en términos de política pública, ¿cómo enfrentas una situación como esta, Gonzalo? El Estado ha implementado diversas medidas en estos últimos años para aliviar el problema de la inseguridad alimentaria, el problema de que, digamos, tu bolsillo no te da para mantener tu mismo nivel de consumo, ¿no? Últimamente se habla bastante, por ejemplo, de las ollas comunes, de los bonos que ha dado el Estado en los últimos años, etcétera. El problema con estas políticas es que nos parece que han estado desorganizadas. Conversamos para este informe que elaboramos con Carolina Trivelli, y lo que ella nos comenta es que falta desde el Estado alguien que lidere las distintas estrategias, ¿no? Tienes estrategias que vienen de las municipalidades, de los gobiernos regionales, de las diversas instituciones del Estado, y no hay nadie que ayude a coordinar y que se haga todo de manera más eficiente, que no haya duplicidad de esfuerzos, que se llegue a las personas que se necesitan llegar. Entonces, desde el Estado lo que falta es un liderazgo que justamente ejecute adecuadamente todas las políticas de alivio de esta inseguridad alimentaria. Por eso es lo que necesitamos en el corto plazo. Y en el largo plazo lo único que nos puede ayudar es recuperar el empleo, y para eso se necesita una mayor inversión y reactivar la economía. Pero tú, o sea, entiendo lo que planteas, Gonzalo, pero siempre se nos dijo que este era un país en términos agrícolas muy rico, por ejemplo. Y yo creo que es cierto. Además, los pisos ecológicos, las temperaturas, la diversidad de nuestro país lo ofrece. Pero tenemos un problema ligado a las economías agrícolas familiares. Sí. Son escalas de producción muy pequeñas, salvo la agroexportación, que tiene su propio lenguaje y su propio manejo. ¿Qué se puede hacer desde ese espacio agrícola? Desde el espacio agrícola, efectivamente, la mayoría de la población agrícola en realidad es de subsistencia. Así es. El último dato que teníamos creo que es bastante antiguo, no se ha actualizado, es que más o menos el 70-80% de los agricultores son de subsistencia, es decir, no producen lo suficiente. La mayoría de lo que producen es para autoconsumo, en realidad son no lo unidades venden. muy pequeñas, 1 o 2 hectáreas como mucho, ¿no? Exacto. Pero lo que hay que tener en cuenta es que el problema de la inseguridad alimentaria va más allá de eso, porque no es que faltan alimentos en el Perú, sino es más que la gente no tiene el dinero suficiente para comprarlos en cantidad adecuada. Entonces es un problema más de la demanda, ¿no? Esta demanda, la población no tiene ingresos, claro, está desempleada. Por eso planteas lo del empleo, digamos. Exacto. Empleo, dinero en la mano de la gente, posibilidad de compra de proteínas. Sí, exacto. Sí. O sea, no es que uno va al supermercado y no encuentra los alimentos. Está ahí, en el mercado, en los supermercados están ahí todas las comidas que necesitas, simplemente no tienes el dinero suficiente para comprarlos. Bueno, pero entonces esta inseguridad alimentaria de la que hablamos hoy se enfrenta a una inflación que parece controlada, pero que todavía está ahí, pero a un proceso recesivo del cual no sabemos cuándo vamos a salir. Exacto, sí. Felizmente, digamos, la inflación ya está cayendo, ya empieza a normalizarse, está regresando al rango meta del BCR. Pero, digamos, ¿esos son datos concretos, medibles? ¿Sí? ¿Eso está medido? Sí, nosotros esperamos que la inflación cierre el año en 4% y que probablemente regrese al rango meta hacia mediados del próximo año, a mediados del 2024. Igual puede haber algunos hipos en la tasa de inflación debido al fenómeno Niño que se espera este verano, pero sí esperamos que empiece a normalizarse. Pero ya el peso sobre el bolsillo de las personas, esta reducción de la capacidad adquisitiva ya está. Eso no se va a eliminar. Okay. Entonces lo único que necesitamos es que los ingresos alcancen los mayores precios que han ocurrido en los últimos años. Me quedé entonces en el tema de la recesión. ¿Cómo se genera mayor empleo en el marco de una profunda recesión? Nosotros esperamos que la economía se reactive ligeramente hacia el 2024. O sea, este año ya estamos en negativo. Este año el IPER pronostica que el PIB iba a caer 0.3%, así es. Con sesgo hacia la baja, incluso podría caer un poquito más. El próximo año el fenómeno del Niño va a ser las cosas más complicadas, por lo menos en el primer trimestre.
esperamos una recuperación hacia la segunda mitad, pero esa recuperación no va a ser suficiente si es que no se logra mayor confianza, digamos, de parte del Estado, que atraiga más inversiones. Que también ha caído la inversión privada. Que ha caído bastante, es una de las mayores caídas en los últimos años, la inversión. Y recién a partir de una mayor inversión creemos que se puede generar más empleo, y este empleo, digamos, podría traducirse en una menor inseguridad alimentaria. Pero es interesante cómo lo planteas, Gonzalo, porque tu apuesta sigue siendo como la de la mayoría de economistas con los que hemos conversado por la inversión privada, que es la que dinamiza la economía. Sí. Pero Contreras sigue apostando por dinero público en manos de gobiernos regionales y locales, pequeños aportes para MIPE, digamos, pequeños en sentido no del número, sino de cómo se va a gestionar ese dinero en manos de los micro y pequeños empresarios, por poner un ejemplo, o el destrave de determinados proyectos mineros. Es decir, mi sensación es que los 25 puntos de Contreras no sé si son la solución. ¿Qué piensas tú? La inversión pública definitivamente es necesaria, pero la inversión pública representa solamente un cuarto, un quinto de la inversión total en el país. Así es. Entonces, por más que se mejore esta inversión pública, si es que no se complementa con mayor inversión privada, simplemente no te va a dar para reactivar toda la economía. Pero el privado no va a mover un dedo en este estado de estabilidad de las cosas, ¿no? Exacto. Y en este atascamiento en el que estamos. Sí, o sea, en esta situación de bastante inestabilidad, donde hay bastante riesgo porque no se sabe qué va a pasar con la política, no se sabe qué va a pasar con la economía, en un escenario, digamos, donde también lamentablemente hemos sido golpeados por estos choques que no podemos controlar, ¿no? Como el fenómeno del Niño, etcétera, digamos, va a ser difícil definitivamente recuperar la confianza de los empresarios para que inviertan en el Perú. Va a ser difícil. Gonzalo, te agradezco muchísimo que hayas podido estar con nosotros hoy, que nos hayas podido ayudar a entender un poquito más este tema de la inseguridad alimentaria. Y como siempre, el Instituto Peruano de Economía con las puertas abiertas en Nativas para conversar de estos temas. Muchísimas gracias por la invitación. Hemos estado con Gonzalo Manrique, economista senior del Instituto Peruano de Economía, hablando de inseguridad alimentaria y ligándolo además a lo que nos enfrentaremos en el primer trimestre del próximo año, sobre todo la etapa más dura de este fenómeno del Niño global, sobre todo en el norte del país, porque ya en el sur se siente, por supuesto, la presencia de ese niño.